vosotros conocéis esta música, ¿no? ¿Suena? Sí. Ha salido en muchas partes. Ya si os pregunto cuál es el nombre de la composición, igual tenemos problemas. Y si os pregunto su autor, pues algunos seguro que lo conocen, pero a lo mejor no tanto. Es interesante. Se me oye bien. Muy bien. Vocalizo bien. Sí. Vale, es que siempre me dice lo mismo. El título de esta composición es Ma Vlast, mi patria, y el autor es Smetana. Y lo que acabáis de escuchar es el segundo movimiento, que describe el río Moldava. No sé si os dais cuenta de que la música va girando, girando como los meandros de un río. Es muy descriptivo, es precioso. Bien, esta obra, mi patria, describe magistralmente la historia y la identidad nacional de Bohemia y Moravia, la actual República Checa. Según Smetana, esa historia se ha construido sobre un disidente aplastado, sobre un disidente derrotado, Jan Hus. Mi propuesta es que estamos confundidos cuando asumimos que la historia, los grandes movimientos, la construyen las grandes masas. En muchas ocasiones la construyen las disidencias, los disidentes, y muchas veces aquellos disidentes derrotados. ¿Tendrá algo que ver esto con la ponencia que os planteo? Seguro que ya estáis empezando a ver claves. ¿Qué mueve la historia? Perdona si estoy haciendo así, pero es para que me pasen. Gracias, Eliezer. ¿Qué mueve la historia? ¿Quién mueve la historia? Esto parecería una pregunta para académicos, pero realmente es una pregunta para las personas de a pie, para ti y para mí, que debemos saber qué tenemos que hacer tú y yo para transformar la historia de nuestros pueblos, la historia del mundo. No es una pregunta para historiadores, es una pregunta para políticos. Y si a algunos de vuestros jóvenes les interesa la política, tienen que hacer esta pregunta. Es fundamental que conozcan la historia de nuestros jóvenes interesados en la política. Y lo es para cualquier persona que no sea un humano, que no se conforme con sobrevivir sin mirar alrededor la sociedad en la que vive. ¿Qué mueve la historia? ¿Quién mueve la historia? La historiografía marxista dice que los cambios cualitativos importantes se producen a partir de acumulados cambios cuantitativos. Y si no hay suficientes cambios cuantitativos, no hay cambios cualitativos. Claro, entendéis que en esta perspectiva la minoría protestante disidente no tiene nada que hacer, ni nada que pintar. Sin embargo, los protestantes hemos sido, en este país y en el mundo, motores de libertad. Y lo hemos ido siendo minoría, y lo hemos ido siendo derrotados muchas veces, aniquilados, anulados, eliminada nuestra memoria. Incluso eliminada nuestra memoria para nuestros propios hijos, y a mí es lo que más me duele. Por favor, ya lanzo el primer reto. Por favor, quiero más jóvenes comprometidos en el descubrimiento de nuestra historia. Porque si no la descubren, no saben quiénes son en el mundo, ni saben qué pueden hacer y qué deben hacer. Yo no sé cuántos de vosotros recordáis la época de la transición en España. Algunos tenéis edad suficiente para eso. Otros lo habéis estudiado en historia. A mí cuando me dicen, sí, yo eso lo estudié en historia, me matan. Porque estoy hablando de acontecimientos que viví en persona y me hacen sentir una momia. Pero, bueno, ¿recordáis el final de la dictadura? ¿Vosotros recordáis aquello de la plataforma democrática? ¿Os suena? ¿Quiénes eran? Eran cuatro, débiles, perseguidos, algunos de ellos encarcelados. Yo he tenido compañeros encarcelados y torturados, derrotados. Y nos parecía que la dictadura era
para siempre. Sin embargo, aquellos 4 ilusionados, pero que eran 4, poco organizados. Realmente lo único que había un poquito organizado era el PC. El PSOE estaba mitad en el exterior. Sin embargo, aquellos trajeron la libertad a España. Una minoría exigua. ¿Vinculáis esto con nuestra identidad como minoría protestante? El rol que nos puede corresponder si lo sabemos asumir. Realmente, no sé cuántos de vosotros habéis leído con estos ojos el discurso de Esteban, no el de Esteban Muñoz, sino el de Esteban, en Hechos 7. Me encantan los discursos de Esteban Muñoz, debo decir, por cierto, ¿verdad? Nos hace de su corazón. Pero este otro Esteban era, si me permites, Esteban, más atrevido todavía que tú. Y este hombre fue un descarado. No nos extraña, a mí no me extraña que lo matasen. Porque en el discurso en Hechos 7 dice cosas como que el fundador de la patria fue un inmigrante, Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y se fue como un emigrante en plena minoría. Era decimos en gallego, un ninguén. Era un nadie. De ti haré una gran nación y serás bendición para todas las naciones. Nos damos cuenta de cómo aplicamos esto a la historia de nuestra minoría protestante. Esteban es totalmente iconoclasta. Cuando habláis de los antepasados de un país, son heroicos. Los padres de la patria eran la leche. Perdón, se me escapan estas cosas, pero estoy tramado. Era así. No tenían un solo defecto. Ya iba a emplear otra palabra, pero no. Libertad. Ninguno. ¿Sabéis lo que dice Esteban de ellos? Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los 11 eran la mayoría. Aquel único pobre, vendido, fue el que redimió al pueblo de Israel. Y al llegar al Éxodo, el más emblemático proceso de la nación de Israel, un modelo para muchos procesos de independencia en muchos países, el Éxodo. En ese momento describe lo sucedido. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Solo, aislado, no solamente de la mayoría egipcia, sino de su propio pueblo. Un inciso, por favor, hermanos, reparemos en aquellos disidentes entre nosotros que se han quedado solos y que los hemos estigmatizado y que a lo mejor es gente que ha ido más allá de lo que los demás podemos comprender y que no los entendemos. A lo mejor entre ellos un día nos encontraremos un Moisés. Por favor, tratemos con un cierto respeto a los disidentes. Es poco atrevido lo que digo. Bueno, por cierto, lo digo a título personal. Aquí no está hablando el secretario general de la Alianza para nada de esto, ¿eh? No me toméis nota de esto más que a título personal. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Y dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Preferían la esclavitud a la libertad abierta del Éxodo. Y su discurso se acelera cuando resume toda la historia de la nación. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La Biblia dice la verdad.
Porque un relato tan desmitificador yo no lo encuentro en la historia de ningún pueblo. Pero lo interesante para el tema de nosotros, de hoy, es que en este relato, en esta interpretación histórica que hace Esteban, tan realista, inspirada sin duda por Dios, en ese relato, los que dirigen los grandes cambios no son las masas concienciadas del pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, no son los padres patriarcas, son los disidentes. La historia la mueven, la transforman los disidentes en la perspectiva de Esteban. Hermanos, la historia de este país la han transformado los disidentes, y entre ellos están nuestros antepasados protestantes, de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos. Y esto es lo que hay que descubrir. Y esto es lo que hay que descubrir en cursos como aquel en el que estamos nosotros. Tenemos que conocer y reconocer a esa minoría disidente y rechazada secularmente en España, como son los protestantes. Y no estamos hablando de una hermenéutica bíblica solo, ni de una corriente historiográfica de interés para los académicos. Estamos hablando de quienes pueden hoy, aquí, protagonizar los más profundos cambios políticos, democráticos. Una pequeña minoría. O si tenemos, alternativamente, que esperar a incrustarnos en una mayoría social concienciada que produzca el cambio. Yo creo que la Biblia nos muestra que la primera alternativa es la más ajustada a la realidad. Y al final, mira, lo que importa no es lo que la gente piensa, qué mueve la historia y quién mueve la historia. Lo que importa es lo que Dios sabe, quién es el que mueve la historia y cómo mueve la historia. Y a veces es personas desconocidas. Pero está bien que los demás las desconozcan, pero es nuestra misión hacerlas conocer. Por eso el trabajo de los historiadores es tan fundamental. La composición musical con la que empezamos esta ponencia tiene como referencia permanente a un disidente derrotado, Jan Hus. Mi patria, esta obra describe elocuentemente la historia de Bohemia y Moravia. Este profesor, a principios del siglo XIV, en su universidad, inició un movimiento de retorno a las bases del cristianismo. Denunció la corrupción de la Iglesia oficial, las simonías y todo lo que allí había. Reclamó que la Iglesia oficial fuese despojada de sus bienes y que sus bienes fueran repartidos entre los pobres. Claro, podéis imaginar que no despertó mucha simpatía eso en el poder. Reclamó la lectura de la Biblia por todo el pueblo en su idioma, en el checo. ¿Os suena algo esto? ¿Os reverbera algo esto? Y reclamó, por si teníais alguna duda, la salvación por la fe. Un precursor de la Reforma protestante. Uno más de los múltiples precursores de la Reforma protestante. Y en la pared de la iglesia donde predicaba, que es la iglesia de Belén, que está reconstruida, si vais a Praga, por favor, id allí. Y veréis un texto en la pared que dice Veritas vincit, que significa la verdad vence. Uno de sus lemas era: busca la verdad, escucha la verdad, conoce la verdad, ama la verdad, defiende la verdad hasta la muerte, porque la verdad te hará libre. Os suena también, ¿verdad? Juan 8:32. Se lo tomó muy en serio y lo aplicó a la política, lo aplicó a la vida social. El husismo se extendió por todo el país y entonces lo convocaron a Constanza. Es una ciudad preciosa al lado del lago Constanza, por allí atraviesa el río Rin, y lo convocaron con un salvoconducto que le dio el emperador Segismundo. Jan Hus, confiado en que eso le garantizaría su vida, que podría salir vivo de allí, fue.
Y una vez que estuvo allí lo confesaron debidamente y él dijo con toda valentía lo que creía. La Iglesia oficial convenció al emperador Segismundo de que una palabra dada a un hereje no había que cumplirla. Lo quemaron. Lo quemaron e intentaron eliminarlo físicamente y además eliminar su memoria. A ti te pueden matar dos veces, cuando te matan físicamente y cuando eliminan tu memoria. A nuestros hermanos, a algunos los mataron. Lo que no podemos tolerar es que eliminen nuestra memoria de ellos. Sus heroicos seguidores, dirigidos por un valiente llamado Tzizka, fueron por la noche, escarbaron la tierra quemada y se llevaron la tierra quemada. Se la llevaron a Praga. Fue su referencia. Jan Hus acabó. Murió solo, en la hoguera, lejos de su patria, aparentemente derrotado. Pero sus cenizas fueron una referencia permanente para el pueblo checo. Y estoy tan emocionado que me olvidé de darle el paso a la diapositiva. Este es Jan Hus. Si vais a Praga, la principal plaza de Praga está presidida por el monumento a Jan Hus. Precioso. Vaya, cualquier evangélico que llegue allí, ¡buah!, le tiembla el corazón, ¿verdad? Porque Jan Hus está en el centro del corazón de la historia del pueblo checo. El Papa lanzó una cruzada contra los husitas y Jan Žižka, su sucesor, inició una guerra de resistencia para defender tres cosas. Una, la libertad religiosa que habían conquistado con el acceso a la Biblia. Otra, la identidad nacional. Y otra, la soberanía frente al poder alemán. Hicieron una guerra de resistencia. Derrotaron a los cruzados. Y una de sus referencias básicas fue un lugar que, si vais a Praga, está en lo que llaman el castillo, en la parte alta, que se llama, este idioma es un poco complicado, es Vyšehrad. Pero qué curioso. Una de sus ciudades desde donde iniciaban su resistencia frente a las guerras de las cruzadas del Papa, le cambiaron el nombre. ¿Sabéis cómo lo llamaron? Tabor. Pues suena de algo, Tabor. No tengo que describiros lo que allí sucedió. Mirad, es muy interesante porque en Tabor no fue una masa concienciada que se levantó. Tenemos que levantarnos contra estos de Sísara y Javín que nos están aplastando y dominando. No. Tampoco fue un general del ejército que dijo, yo voy a iniciar una guerra de resistencia. Fue una mujer. Fue una mujer la que lo movió. Y esto es también significativo. Los débiles, los desconsiderados, los inmigrantes, los minoritarios, los disidentes. Una mujer, a los ojos de Dios, mueven la historia de los pueblos. Y fue otra mujer también, la que se cargó al general. Y sabéis cómo, ¿verdad? Lo cogió, le invitó a su tienda, el tío fue todo entusiasmado, y a la tienda de Jaén, le dio yogur o leche, y una vez allí se lo cargó. Es interesante, porque en la obra musical que os puse hay dos movimientos que son de apego a la tierra. Uno es el del río Voltava y el otro es en los bosques de Bohemia, ¿no? Pero las otras cuatro partes de esa obra son, la primera, Vyšehrad. Vyšehrad fue en donde el movimiento husita se atrincheró. La otra es Sarka. Y Sarka es una mujer de la tradición de las leyendas checas que habla de alguien en un momento en el que los hombres dominaban miserablemente sobre las mujeres. Y una mujer lideró una revolución, también muy ladinamente articulada, que fue invitar al jefe de los hombres. El hombre se fue entusiasmado para tener un feliz encuentro con aquella mujer no durmió, y una vez dormido, tocó la trompeta, llamó a sus compañeras y se cargaron
al jefe de los hombres y derrotaron a los hombres. Es una leyenda checa. ¿Os suena algo? Es Débora. Y otra vez Débora aparece ahí. Y Débora hizo su batalla desde el monte Tabor. Y el otro movimiento de Mi Patria es Tabor. Y para terminar, esta obra preciosa que os invito a que la escuchéis y seguro que os cambiará la forma de escucharla, lo que os estoy comentando, es Blaník. Blaník es una leyenda también de la memoria checa que habla de una colina. Dentro de ella está escondido un ejército de caballeros poderoso, que el día en el que el pueblo bohemio y moravo checo esté en grave apuro, saldrá de esa colina para liberar a su pueblo. Para mí, Blaník, en la memoria colectiva checa, es Jan Hus. Porque, efectivamente, Jan Hus ha sido el Blaník de los checos. Posteriormente, no solamente en las batallas de los husitas, sino ya en el siglo XVI, en su levantamiento contra los Habsburgo, en el siglo XVII, 1618. Pero es que lo fue también Jan Hus, fue la referencia en el siglo XIX en el movimiento del romanticismo, reivindicador de la identidad nacional checa. Pero amigos, en la primavera de Praga, ¿recordáis la primavera de Praga? La primavera de Praga. ¿Sabéis cómo se inició la primavera de Praga? Un joven estudiante se suicidó quemándose. Y muchos dicen que fue un símbolo, recordando la quema en la hoguera de Jan Hus. Y aquello levantó la primavera de Praga. Y la primavera de Praga se hizo tomando como referencia a Jan Hus. Pero además, por cierto, fue dramático, yo lo recuerdo, las radios de la República Checoslovaca entonces emitían mensajes pidiendo a Occidente que les apoyase, porque estaban siendo aplastados por los ejércitos del Imperio Ruso, del Pacto de Varsovia. Y decían, venid a ayudarnos. Evidentemente la OTAN ni se movió. Las radios fueron una tras otra siendo apagadas. Las últimas acabaron con una música. ¿Sabéis cuál? Mi Patria. ¿Qué movimiento? Tabor. Es emocionante. Un hombre derrotado, nuestro antepasado, disidente como tú y como yo, en minoría como tú y como yo, fue la referencia de un movimiento de reivindicación nacional. Y por supuesto, cuando más tarde, ya en 1989 y 90, Václav Havel subió al poder y se acabó la opresión del Pacto de Varsovia, la opresión comunista en la República Checa. La referencia fue Jan Hus. Hermanos, para nosotros esto tendría que ser un motivo de decir lo que hacemos. A veces pensamos que no sirve para nada, que nadie nos escucha, que no transformamos nada, que no llegamos a nada. Sin embargo, a los ojos de Dios, nuestra obra no queda en vano. Y el ejemplo de Hus es precioso al respecto y me encanta haberlo transmitido hoy a vosotros. Poco después de acabar la tiranía soviética sobre la República Checa, se produjo un acto simbólico de reafirmación nacional. Y en él tocó la Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Rafael Kubelik, el más grande director checo, que había sido, por cierto, se había opuesto a los nazis y después se había opuesto a los comunistas. Y dirigió una obra. ¿Cuál fue? Mi Patria. Es la grabación que os puse al principio. Ese señor con esos pelos largos que yo tanto envidio. Ese señor es el que está en esa grabación que he compartido con vosotros. Jan Hus, antes de morir, cuando estaba en la hoguera, dijo: hoy asáis un ganso
Y estaba haciendo un juego de palabras, porque ganso en checo se dice hus. Hoy asáis a hus, hoy asáis un ganso. Pero dentro de un siglo os encontraréis con un cisne que no podréis asar. Y esto lo dijo el 6 de julio de 1415. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El cisne. Increíble. Bueno, para una persona tan poco dada a estas cosas misteriosas como soy yo, criado en asambleas de hermanos, nos cuesta entender esto. Pero el Señor hace estos milagros. Los hace. 4 años después de aquella clavada, Lutero fue convocado a la dieta de Worms para dar cuenta de su fe. Y cuando lo llamaron, sus amigos, ¿sabéis lo que le dijeron? Mira, te han dado un salvoconducto, pero te quemarán como hallamos. Y sabéis la respuesta de Lutero. Aunque debajo de cada teja de los tejados de Worms haya un demonio, yo iré a Worms. Hoy este tipo de hombres necesitamos hoy. Que le echen valentía. Y allí, en Worms, pronunció su conocido discurso. Mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Ni quiero, ni puedo retractarme de nada, porque no es seguro ni saludable hacer nada en contra de la conciencia. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Fue toda una revolución. Aquí estoy. Aquí me planto ante el mundo, ante todos los poderes, políticos y religiosos. Me planto solo y reivindico la libertad de conciencia. Nos resuena en el corazón, porque tú y yo tenemos esa misma mentalidad. Tú y yo nos plantamos ante el mundo. Nos importa un bledo estar en mayoría o minoría. Comprendemos el papel fundamental transformador de las minorías concienciadas. Y decimos, aquí estoy, aquí estamos. Y hablamos. Y no nos vamos a callar, aunque estemos solos. Y recordamos inevitablemente a Josué. Después de dirigir toda la conquista de Canaán y decir, bueno, ya he cumplido, me he coronado, estoy colocado. Se la jugó. Y se la jugó toda, todo su prestigio, toda su imagen se lo jugó, porque le importaba un bledo el poder. Y lo sabéis perfectamente. Mirad, podéis servir a los dioses de los amorreos o a los dioses de los otros. Haced lo que os venga en gana. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y estoy dispuesto a quedarme solo. Esto es mentalidad protestante. Y esta mentalidad necesita este país, que no es capaz de dar un paso sin hacerlo gregariamente. Este país necesita un paso por la reforma. Y esto tiene una aplicación directa a la política. La sola escritura que reclamó Martín Lutero tiene unas consecuencias sociales y políticas tremendas. Os presento ahora un... Bueno, este es muy emocionante. Esta es una hoja que tenemos en casa de 1600 y pico, de los emigrantes británicos que emigraban a las nuevas colonias. No es de los padres peregrinos, pero casi, quizás no más de un siglo después de eso, y es la hoja que dice: yo en casa serviremos a Jehová. Así que esto es un tesoro que tenemos ahí. Seguimos. La sola escritura. Este es el cuadro que comparto con vosotros y que con algunos ya lo he comentado más de una vez. La madre de Rembrandt, leyendo la Biblia. En España, en ese momento, 1600 y pico, era impensable. Una mujer leyendo. Imposible. Una mujer leyendo sola. Imposible. Sin las advertencias del cura. Imposible.
leyendo solo la Biblia, el libro sagrado, imposible. Leyendo la Biblia sola en holandés, en su idioma, imposible. ¿Os dais cuenta de que una vez que tú conquistas la autonomía, la fuerza del autoritarismo y del poder se diluye? Porque no puede contigo. Eva nos recuerda en su libro, yo os recomiendo, una vez más, Galicia en su misa, y describe el protestantismo, el origen del protestantismo en Galicia, desde el siglo XIX hasta la República. Y allí nos recuerda que en Vilar, una aldea del interior de Galicia, el cura se quejaba desesperado de que una aldeana se atrevía a discutirle a él, un clérigo, teniendo la Biblia por delante. Aquella tipa se atrevía a leer la Biblia y discutirle con la Biblia en la mano. Bien, a nosotros nos hace gracia, pero ¿os dais cuenta del cambio en las relaciones de poder? Liquidó el poder autoritario absoluto. ¿Y os dais cuenta de lo que esto significa trasladado a la política? Un grupo minoritario de gente que se atreve a creer por sí sola. ¿Os dais cuenta de la aplicación que hoy tiene esta mentalidad? De lo que este país necesita, ese tipo de mentalidad. Del déficit que tenemos de reforma protestante en este país. Bueno, yo ahora os contaría la historia del libro negro, del abuelo, de la abuela de Eva, pero no tengo tiempo. Así que si lo preguntáis cuando termine. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando. La sola escritura tuvo una aplicación directa a la educación. Y otra vez también la tesis de Eva explica muy elocuentemente cómo, de forma inevitable y natural, los aldeanos que se hacían evangélicos necesariamente tenían que aprender a leer, porque no tenían un cura para que les instruyese. Los misioneros les decían correctamente, tú tienes que creer por ti mismo, y el Señor te tiene que hablar a ti personalmente. Eso era revolucionario. Entonces tenían que aprender a leer. En las aldeas evangélicas, o con presencia de evangélicos, como lo recuerda Eva, la presencia de gente alfabetizada se disparó. Por eso aquella señorita le hablaba con ese descaro al cura. Esto fue un elemento persistente. Nos habló algo antes de esto el secretario, ¿verdad? De las escuelas evangélicas. Eva nos describe también en su tesis cómo la propia arquitectura de las iglesias, de las capillas evangélicas, tenía una estructura específica. Y era porque había que dejar un lugar para la escuela. Y era una escuela para los creyentes y para los no creyentes. Y lo recordé también no hace mucho. Si vais al muro de la Reforma en Ginebra, allí hay una serie de héroes de estos barbados que cambiaron el mundo. Y lo cambiaron. La primera piedra dice, en 1527, la ciudad de Ginebra declaró la educación universal para niños y niñas y obligatoria. Y a partir de ahora, a partir de ese momento, la historia cambió totalmente. Las primeras universitarias en España se educaron en una escuela protestante. En Vesullo, una aldea de Asturias, penetró con fuerza el protestantismo. Y José Luis Fernández ha estudiado el tema de Vesullo y nos dice que es sorprendente la cantidad de universitarios que se salieron de aquella aldea. Y esto es interesante en cuanto a la formación, pero es que es muy interesante ahí, aún todavía más desde el punto de vista político. Sabéis a mí que lo que a mí me interesa en la política, que esto genera personas libres, personas no manipuladas. Hermanos, por favor, digo hermanos, porque creo que la mayoría de nosotros lo somos. Creo que hay una deriva de analfabetismo entre nuestros jóvenes. Van hacia el analfabetismo funcional. Leen muy poco. Y como también nos recuerda Eva, mirad, la Iglesia Oficial Católica utilizó la imagen para transmitir el mensaje. Y ella describe cómo la imagen manipula.
Sin embargo, cuando tú te sientas ante un libro, estás tú solo ante el libro y genera un espíritu crítico en ti. Nuestros jóvenes leen poco y ven mucho TikTok, WhatsApp, no sé si leen WhatsApp, pero bueno, mucha imagen. Y la imagen nos manipula. Estamos generando jóvenes manipulables. Estamos perdiendo nuestras señas de identidad protestante, como la de la mujer, la madre de Rembrandt, que leía el libro. Y esto tiene implicaciones políticas tremendas. ¿Por qué el pueblo español se somete tan acríticamente cada vez más a las directrices de dirigentes? De un lado, de otro. En parte porque no han generado un espíritu crítico y en buena parte porque cada vez leen menos. Y desde luego ignoran por completo las escrituras, ignoran la Biblia, ignoran esa fuente de libertad. El sacerdocio universal. Bueno, esto es, por cierto, esta imagen es de Jan Komensky, que lo conoceréis mejor por Comenius, ¿verdad? Dio Comenius, el padre de la pedagogía moderna. A los estudiantes hay que enseñarles todo de todo, y los estudiantes tienen que ser partícipes en la educación. ¿Esto es pensamiento protestante? Pues tan protestante como que Comenius era protestante checo, como Jan Hus. Por cierto, también él murió aislado y solo, y sus libros quemados. Bendita manía de quemar los libros y las personas que tienen los estamentos oficiales. Paréntesis. Tenemos que educar a nuestros jóvenes en la disidencia y probablemente a sobrevivir en la clandestinidad. Porque si no, pueden estar perdidos cuando venga la persecución. Y la persecución ya ha empezado con la manipulación de las mentalidades y con la imposición del pensamiento único. El sacerdocio universal. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y este concepto protestante del sacerdocio universal se trasladó inmediatamente al culto. Yo no tengo tiempo, pero yo os pondría el paradigma del culto católico medieval, con el cura dándole la espalda al pueblo, hablándole un idioma ininteligible como es el latín, y con los monjes cantando un idioma en latín, a veces también de espaldas al pueblo, con una monotonía que era el canto gregoriano. En contraste, Lutero estableció el canto de toda la congregación. Todos los congregantes son copartícipes del culto y todos cantan. Y además cantan en polifonía, en voces diferentes. Y yo os pondría en contraste con el culto gregoriano el Aleluya de Händel, ejemplo paradigmático de la música protestante. ¿Os dais cuenta del contraste y de las implicaciones políticas que esto tiene? En un caso, el poder da la espalda al pueblo y ejerce el poder. Y lo hace de forma monótona, monocorde, y lo impone. En otro caso es el pueblo el protagonista y se expresa en diversidad. Y lo hace desde el más pequeño hasta el más grande. ¡Guau! Esto es una amenaza a todos los autoritarismos. Yo creo que nos vienen encima tiempos de autoritarismo. Y la mejor defensa frente al autoritarismo no es el revolucionarismo ni tal, es el protestantismo. Lo tenemos ahí tú y yo. Y tenemos que hacer ver estos valores al pueblo en el medio del cual Dios nos puso, porque si no vendrá el autoritarismo. Alemania cayó bajo el poder de Hitler. ¿Cuando conquistó a los obreros, los aplastó? No. Cuando sometió a la Iglesia luterana. Y la Iglesia luterana renunció a la sola escritura y renunció al sacerdocio universal. Y asumió que había que honrar al dirigente que Dios había puesto ahí. Por cierto, otro día que me invitéis os hablaré de Romanos 13 y de la forma tan inadecuada como se ha interpretado Romanos 13. Pero eso será en otra ocasión. Lo cierto es que en una perspectiva bíblica ya no hay judío ni griego.
Ya no hay varón ni mujer. Todos somos intrínsecamente iguales. La educación universal aparece no ya como una reivindicación guerrera, sino como la consecuencia natural del sacerdocio universal. Y una consecuencia natural de ese sacerdocio universal es que las primeras sufragistas reclamadoras del derecho a la participación de las mujeres en las votaciones fueron, como bien nos recuerda Asun, las mujeres evangélicas. Y se reunieron las primeras feministas de aquella ola en una iglesia evangélica en Seneca Falls. No es una casualidad. Otro paréntesis. ¿Por qué estamos cediendo la bandera de algunos elementos del progresismo, del feminismo, todo eso, a gente que no tiene nada que ver con los orígenes de esos movimientos? ¿Por qué renegamos del feminismo cuando en realidad lo que tendríamos es decir, señores, eso que ustedes están defendiendo ahora no es feminismo, es dogmatismo impositivo? El verdadero feminismo sabemos nosotros lo que es, porque lo hemos inventado nosotros. En España, ese movimiento igualitario no se produjo hasta la Segunda República. Y aún así, con no pocas reticencias de algunos prebostes republicanos muy progresistas, que decían, no hay que darle el voto a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres votan lo que les mandan sus hombres, y la mayoría de los hombres son conservadores. Las libertades democráticas empiezan con el reconocimiento de los derechos de la persona y la relativización de todo el poder. El derecho a contestar al poder, el derecho a protestar. Por favor, somos protestantes y digámoslo más veces, porque parece que ocultamos esa palabra como si fuera malsonante. Claro que es malsonante, amén. Protestamos y estamos profundamente orgullosos de tener la libertad de protestar, cuando todos los demás acatan y callan y achatan. Mi conciencia, como la de Lutero, está ligada a la palabra de Dios. Y el valor de la persona. ¿Os dais cuenta? Esto lo he dicho más veces y ya nos va a sorprender entonces. Pero yo más de una vez he reunido a pastores, o se han reunido pastores para escucharme, no es lo mismo. Y les he dicho, oye, explicadme la parábola de la oveja perdida. Y entonces todos me hacen un sermón muy bien explicado y me predican el Evangelio para convertirme. Y está bien. Y entonces yo les pregunto, oye, por favor, explicadme el valor político de la parábola de la oveja perdida. Y los liquido. Ya nos voy a liquidar los que me escucháis. Ya saldréis algún día y decir, yo no sé. ¿Sabes cuál es el valor político de la parábola de la oveja perdida? Tiene un mensaje que no se escucha en ninguna otra parte. Uno vale más que 99. En algunos aspectos, uno vale más que 99. Los derechos de la persona no se reconocen por el 51% de la población. Los derechos de la persona Dios se los ha dado y están ahí, no se discuten. Y no hay democracia sin derechos de la persona. Y en este país hay que recuperar el valor de los derechos de la persona. Calvino, cuando comentaba el episodio de Micaías, ¿lo recordáis? Cuando Acab y Josafat, bueno, si quién era el otro rey de Judá, se reunieron, oye, llámanos a algún profeta a ver si vamos a ir a pelear contra estos, y todos salieron allí a doblar la cabeza ante el poder, como a veces hace mucha gente. Por favor, hermanos, cuando vais con el poder, no dobléis la cabeza. No os pongáis arrogantes, pero no dobléis la cabeza. No tenéis que agacharle ante nadie. Pues aquellos doblaron la cabeza. ¡Ah! El Señor os dará victoria. Lanzaros allí. Y dice, oye, Micaías, ¿no hay por aquí algún otro que está? Pues está ahí un tío que está loco ese. Bueno, venga, no quieren escuchar. Venga, pasa por aquí. Oye, Micaías, por favor, sé políticamente correcto. Y dile lo que se espera que digas. Yo no diré más que lo que Dios me diga que me diga. Un impertinente. ¿Sabes lo que dice Calvino de esto? ¿Dónde estaba la verdad en aquel momento?
Estaba en toda aquella recua de falsos profetas que adulaban al poder. No, estaba en aquel pobre hombre, solo y abandonado. Aquel era el que decía la verdad. Ese somos tú y yo. Ese es el que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que aprendan a ser. Porque esos son los que de verdad pueden transformar el país y hacerlo de una forma verdaderamente democrática, trayendo verdadera libertad de pensamiento, de conciencia. Y detrás de la libertad de conciencia vienen todas las demás. En una perspectiva protestante, la democracia nace en los derechos de la persona frente al poder. Frente al poder. En una cultura no infiltrada por la Reforma protestante, el concepto de la democracia se enfoca en la mayoría. Y eso tiene que ver con la mentalidad de Trento, del catolicismo tridentino. ¿Os dais cuenta de las implicaciones que tiene la cosmovisión religiosa en la cosmovisión política? Trento estableció que una mayoría no puede estar equivocada y que la herejía no tiene derechos. Hace poco estuvo un cura en mi consulta y daba clases, y era director, creo, de su colegio, un colegio confesional católico. Y yo, protestante impertinente, le pregunté, oiga, ¿y usted cuando llega a dar el tema del programa de la ideología, perdón, del sexo fluido y de te puede ser niño cuando en realidad es niño, entonces usted eso lo explica? Y el hombre se cayó. Y se lo volví a preguntar como buen protestante. Le digo, ¿pero usted lo dice? Bueno, sí. ¿Pero usted cree eso? No. Y si no lo cree, ¿por qué lo explica? Porque la mayoría lo ha decidido. Estaban atrapados en su propia cosmovisión. La cosmovisión católica tridentina explica que una mayoría no puede estar equivocada y una mayoría tiene derecho a imponer el dogma. Y aquel hombre lo asumió. Un protestante nunca haría eso. Nunca haría eso. Esta es la razón por la que nos preocupamos de que la ideología de género se está imponiendo. ¿Sabéis por qué? Por la mentalidad católica que está presente en el alma colectiva española. Y está presente no en los católicos solo, está presente en la izquierda. Y en la izquierda más extrema está presente la mentalidad católica de que una mayoría tiene derecho a imponerse. Ahí está el medio de la cuestión. ¿Quién responde a eso? Los católicos, no pueden. El cura, no puede. Me dice, yo tengo que dar esa clase. Un protestante como tú y como yo. Un protestante que además entiende que uno, en algunas ocasiones, vale más que 91. Y que no se calla porque su conciencia no está ligada al poder, está ligada a la palabra de Dios. Este tipo de personas necesita este país, no ya para ser salvas solo, sino para dar profundidad a la democracia y traer verdadera libertad. En la política española actual, la herejía no tiene derechos. La herejía no tiene derechos. Y así, los disidentes son borrados de las listas electorales que son cerradas y que las pone el partido. Y la mayoría tiene siempre la razón. Y no nos hemos quejado muchas veces de esto. Y no hemos dicho que esto quita profundidad a la democracia. ¿Os dais cuenta cómo detrás de todo esto hay una cuestión de cosmovisión religiosa? Yo no sé si os estoy descubriendo algo en lo que habéis pensado antes o no, pero lo tenéis que pensar y avanzar en ello. Y sobre todo, explicárselo a nuestros jóvenes, porque no lo saben. No saben el tesoro que llevan dentro. No saben el peligro que son para una sociedad como la nuestra. No saben el peligro que son para los autoritarismos. Porque son los únicos que pueden contestar con convicción. Los disidentes en un partido político en España los echan. ¿No os dais cuenta de que
muy concretamente en la vida parlamentaria. Cuando un parlamentario vota en contra de un partido, de su propio partido o de su gobierno, tiene un problema muy grave. Y no hace poco uno no se atrevió a eso. Se atrevió sencillamente a salir y no votar. Y lo han crucificado. Imaginaos si llega a votar en contra. Esto es democracia. Esto es profundidad democrática. Sin embargo, un país con mentalidad, cosmovisión protestante, como Gran Bretaña, Reino Unido o los Estados Unidos, es normal que un republicano vote en contra de postulados de su partido y que un demócrata lo haga también, y en el Reino Unido también, y no pasa nada. ¿Sabéis por qué? Porque tienen cosmovisión protestante. Fijaos si tienen implicaciones políticas y de aplicación de la libertad. Bien, vamos progresando y creo que vamos terminando y voy por la mitad, así que ahora quiero preguntar. Juan Calvino. Mirad, cuando yo empecé me planteé y dije, yo quiero crear mi pensamiento político, pero quiero hacerlo a partir de la palabra. Me fue muy difícil, me fue complicado, sobre todo la metodología de trabajo. Pues tuve que descubrirla por mí mismo, y los autodidactas no siempre acertamos. Para mí fue un descubrimiento calvino. Mirad, el mayor descubrimiento del calvinismo no fue la predestinación. Yo no lo entiendo. Vosotros que estáis en una facultad de teología, pues me lo explicaréis un día mejor. Lo más importante fue el concepto claro de la soberanía de Dios. No hay más que un soberano único, Dios. Y debajo, ¿la consecuencia cuál es? Que debajo de él todas las soberanías son transitorias, interinas, limitadas, delegadas. En una perspectiva marxista, en una perspectiva católica, la soberanía reside de forma definitiva en el pueblo. En una perspectiva protestante, la soberanía absoluta ni siquiera reside en el pueblo. Por tanto, el pueblo no tiene derecho a imponerle nada a los disidentes. Aquí está el origen de nuestra defensa de la objeción de conciencia, en que decimos, mire usted tiene una autoridad que respetamos, porque nos lo manda Romanos 13, pero hasta cierto punto. Porque el dador de toda autoridad no es usted, es Dios. ¿Os dais cuenta de que en contra de esa imagen que se ha dado del calvinismo como un movimiento cerrado, oscurantista y opresivo, yo qué sé, el calvinismo ha sido políticamente liberador? Y lo ha sido porque ha establecido definitivamente el concepto de la soberanía de Dios. Y con ese concepto liquida el absolutismo en las soberanías de cualquier tipo. ¿No os dais cuenta de que la mayoría de los países con democracia avanzada tienen un sustrato calvinista? Los puritanos fueron los gestores de la primera declaración que establece principios definitivamente democráticos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los calvinistas establecieron una sociedad libre en Ginebra. Los calvinistas establecieron una sociedad abierta en los Países Bajos. Los presbiterianos calvinistas establecieron un sistema en Escocia del que hemos aprendido para hacer elecciones democráticas, porque aprendimos de ellos a elegir a nuestros representantes igual que ellos elegían a sus pastores, por votación democrática. Por cierto, otra vez, la capacidad de resistir al poder. Los protestantes, eso forma parte de nuestra identidad. No aceptar ningún poder absoluto. Lo tenemos tan claro que le corresponde a Dios que aquí se nos puede presentar cualquier altísimo cargo que decimos, señorillo, pues muy bien, vale, está bien, pero es usted un pecador. Y su autoridad es delegada, y además está ahí donde está de forma interina. Y nos quedamos tan anchos. El hermano calvinista presbiteriano John Knox se levantaba y echaba unos discursos contra la reina de Escocia, que ella misma decía, temo más a los discursos de John Knox que a todos los ejércitos de Europa. Necesitamos que la gente nos respete de esta forma. Y yo lo he dicho más veces, nos quejamos a veces de cómo nos recibe el poder. Creo que hay que poner un poquito de John Knox en nuestra presentación ante el poder.
creo que nos tenemos que hacer respetar, porque he aprendido en política que si no te respetas, no te haces respetar, no te respetan. Bueno, seguiría aquí, y esto es muy interesante lo que os planteo aquí, perdón, la anterior. Mira, en una perspectiva católica, la Biblia está arriba, inalcanzable para el pueblo. O si está alcanzable, tiene que ser interpretada por una clase sacerdotal. Y debajo está el pueblo. En una perspectiva protestante, cada miembro del pueblo lee la Biblia, tiene acceso directo a la Biblia. Esta cosmovisión se traslada a la política. ¿Sabéis cómo? El esquema es el mismo. Arriba está el poder, inalcanzable, incuestionable, que además nos rinde cuentas. Y hay una clase sacerdotal que es la clase política, que es la mediadora entre el poder y el pueblo. ¿Cuántos de vosotros habéis solicitado una entrevista con vuestro representante en el Parlamento? Y si la solicitáis, ¿cuántos tardan en conceder? Mirad, en un país protestante esto no sucede. Porque tiene que estar ahí al pie. En una perspectiva protestante, el poder está al alcance del pueblo. Y no hay mediador. Y si hay mediador, lo hay de forma transitoria, delegada, interina. ¿Os dais cuenta de cómo nuestra mentalidad genera democracia de verdad? ¿Os dais cuenta de los problemas que hay en este país por no haber conocido la reforma? Y el tipo de mediación política que tenemos, y no hablemos ya del caciquismo en algunas zonas del país, como los verdaderos mediadores, es un problema serio, porque este país no ha conocido la reforma. Pues nada, pues no sé por dónde cortar, pero avanzamos un poquito más. Este es John Calvino, seguimos. Y el siguiente postulado de mucho interés que ha aportado el calvinismo ha sido el concepto de la corrupción integral del ser humano. ¿Por qué es importante políticamente esto? Todos estamos integralmente corrompidos. Y esto contrasta totalmente con una mentalidad católica, que dice que, bueno, que la razón no está totalmente corrompida, que hay elementos que además podemos hacer algo, coparticipar en la gracia para la salvación, etcétera, etcétera, ¿no? Los protestantes somos muy escépticos de la bondad del ser humano, totalmente escépticos. Sabemos que todos somos pecadores, incluso los convertidos, incluso los hijos de Dios. Y ante esto, los protestantes pensaron, si dejamos que un tipo con su corazón corrompido acceda al poder y se lo entregamos a ciegas, ese tipo va a hacer abuso de poder, seguro, porque es pecador, está acostumbrado a eso. Por tanto, aunque sea un evangélico, vamos a establecerle mecanismos de control. La separación de poderes no surgió con Montesquieu, surgió antes, y Hobbes ya hablaba de esto. Y en los entornos calvinistas puritanos se establecieron los Levelers. La revolución de los Levelers es preciosa, por ahí tengo algunos de sus postulados. Y una de las cosas que decía es que, señores, hay que separar. Reclamaban también que no debía haber rey, sino que tenía que haber un parlamento que fuese el que de verdad gobernase. ¿Os dais cuenta? Decir esto en 1600 y pico. Y en España había un rey absoluto que duró hasta ayer. ¿Os dais cuenta? ¿Y por qué? Porque eran protestantes y porque habían aprendido esto de la Biblia. Por cierto, reclamaban el Estado laico. Y de esto Eva nos podría hablar mucho más. Los protestantes diseñamos el Estado laico. Y nos quedó muy claro que hay diferentes esferas de poder y que hay que respetar, cada una debe respetar a las otras. Y por tanto, la Iglesia tiene su esfera de poder y el Estado tiene su esfera de poder. Y no puede interferir una en la otra. ¿Por qué hoy nos quejamos de que nos están imponiendo a nuestros hijos cosas que no aceptamos? Porque el Estado ha interferido en la esfera de la familia, en la esfera de la Iglesia. Y ha dicho, aquí gobierno yo, incluso una ministra se ha atrevido a decir, oiga, que los hijos no son de los padres. Está habiendo una invasión directa
de esas esferas. Los católicos no lo entienden, hablan de esto, hablan de adoctrinamiento. Y por favor, a ver, ¿cómo los católicos nos pueden hablar de adoctrinamiento? Tiene toda la razón, pero autoridad moral, ninguna, porque la han aplicado durante 40 años. ¿Y cómo ahora se quejan de eso? Sin embargo, tú y yo sí podemos protestar contra el adoctrinamiento, porque lo hemos sufrido en la dictadura y lo estamos sufriendo ahora. Pero esto tiene que ver con un concepto desconocido para la mentalidad española, como es la separación de las competencias de las soberanías. Así que los que habéis sido educados en teología sabéis perfectamente lo que es el concepto de la soberanía de las esferas. Y eso tiene implicaciones políticas directas. Por supuesto, ellos reclamaban unos impuestos proporcionales a los ingresos y a la riqueza, siglo I del siglo XVII, y un sistema de protección social, primeros del siglo XVII. Y todo esto lo hacían no siendo unos descreídos, sino os lo aseguro que eran personas profundamente religiosas, profundamente puritanas. Y por favor, una cosa que empezar a cambiar es el concepto de puritano que se tiene ahí fuera. No tienen ni idea de lo que era un puritano. Y habría que hablar de la Revolución Americana. Y yo os pido que la leáis, la Declaración de Independencia. En esa Declaración de Independencia, fijaos, dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de abolirla. ¿Esto qué es? ¿Un discurso político o un discurso religioso? Las dos cosas. Es un discurso religioso que tiene una traducción inmediata a la política. Y tenemos que aprender a hablar así. A veces llegamos a un sitio y decimos Juan 3:16. Y ahora le quiero pedir que por favor Por favor, hay que hablar de una forma que tu discurso religioso se mezcle y se integre en tu discurso político. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a que lo hagan así. Sin embargo, en España es difícil comprender esto. Y cuando tú hablas de algo que tiene que ver con religión, te dicen, no, mira, amigo, eso para la privacidad. En Estados Unidos es normal que el presidente, cuando va a prometer su cargo, se junten allí dirigentes de diversas denominaciones y oran. En Estados Unidos es normal que se haga un desayuno de oración. En España es impensable. ¿Por qué? Justamente porque en España aún no se ha asimilado, digerido bien el concepto de separación de las soberanías de las esferas. En Estados Unidos no hay problema ninguno de que nadie diga, oye tú, que el pastor Billy Graham está orando por el presidente y va a manipular con eso al presidente. No, 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 para nada. Porque Billy Graham y el presidente tienen claros sus esferas de competencia. Sin embargo, no se oculta la fe en la vida pública. ¿Por qué? Porque es que, como hemos visto a lo largo de esta exposición, siento que me ha quedado tiempo para hablar de las cosas, no me ha quedado tiempo, está claro que buena parte de los principios del sistema democrático en el que vivimos tienen su origen en la palabra, en la fe. En España, las libertades se han abierto paso en contra de la institución religiosa. En los países protestantes, las libertades se han abierto paso a partir de la palabra. Pero esto no se entiende. Imaginaos, y con esto termino, que en un mitin político un sacerdote se levanta, sube al escenario y empieza soltando una serie de citas religiosas de la Biblia y termina su discurso citando literalmente un himno de la Iglesia. Hombre, tú le dirías, oiga, señor, por favor, este no es el sitio. Hable usted eso en la Iglesia, aquí no procede. Lo censuraríais. I have
a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with this faith. Habríais censurado el más grande discurso político de los últimos 100 años. Ese discurso estaba citando en ese momento Isaías 43:5 y terminaba con la letra de un espiritual nuevo. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Mirad, los protestantes han conquistado sociedades o han sido aniquilados. Muchas veces yo recuerdo Hebreos 11. A mí me gustaría ser de los que han abatido enemigos a la espada, pero muchas veces nos ha tocado ser de los pobres angustiados, maltratados, cubiertos de pieles, escondidos en cavernas. Pero de estos últimos es de los que la palabra dice, de ellos el mundo no era digno. Los más grandes. Algunos de ellos, como Jan Hus, que parece que han quedado en el olvido, pero que han sido la referencia permanente en la conformación de la identidad nacional y de la historia de las libertades de un país. Hermanos, tú y yo tenemos ese reto. Yo convoco a vosotros, a los evangélicos, que seguís las huellas de vuestros padres y vuestros abuelos, a que mantengáis un espíritu libre, digno de su memoria, a que no os mováis de vuestra firme adhesión a la verdad, a que no os dejéis tumbar por la presión de ninguna mayoría, a que levantéis vuestra cabeza orgullosos como herejes, porque herejes fueron todos nuestros antepasados, empezando por la Iglesia primitiva, una herejía del fariseísmo oficial. A que, como disidentes, estéis dispuestos a quedaros solos, como Micaías, como Hus, como Lutero, como Wilberforce, como vuestros abuelos del siglo XIX o vuestros padres de la dictadura franquista. Yo a cada uno de vosotros os convoco. Reclama el derecho a la disidencia y sé fiel a la verdad. En palabras de Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. Y estad seguros de que mientras sobreviva un solo protestante, ningún poder político autoritario estará definitivamente a salvo. Que el Señor nos ayude.